Amigos, voy a poner el cronómetro para no pasarme, porque no me quiero ganar esa fama, pero saben que me gusta hablar, soy investigar cuando tengo un tema y hace tiempo que estoy escribiendo acerca de algo de ver más allá, comprometernos un poco con la mirada del Señor Jesús. Y es un poco de todo lo que ustedes estaban hablando. Yo sé que todo este año y más lunes, miércoles y los que también se añaden los domingos o los viernes en la iglesia de Vicente López o en la iglesia en donde los toquen los días que les toque, están siendo desafiados. Y a mí me encanta desafiar porque me gusta que me desafíen a ir un escalón más en mi relación con Dios. ¿Sí? Alguien comparaba una vez a la relación del mar con el surf, con el surfing, ¿no? Que cuando uno va metiéndose en olas más profundas, quiere ir metiéndose cada vez más para encontrar una ola más grande que la otra. Y así pasa nuestra relación con Dios. Cuanto más relación tenemos con Dios, más queremos indagar de Él. Por eso yo te quiero desafiar en esta noche, tal vez como uno de los últimos encuentros de fin de año, a mirar más allá. Y en eso vamos a leer Lucas capítulo 19, una historia hiper, archi, recontra conocida, pero que por más que sea conocida en estas historias que siempre a veces tocamos como conocidas, no dejemos ver lo que tiene el Señor Jesús para decirnos a cada uno de nosotros. Hay una película en Netflix que se llama Inquebrantable, no sé si alguien la vio, tiene un mensaje cristiano, yo no sé si los que la hicieron son cristianos o no, pero tiene un mensaje que es muy bueno y te la resumo y te cuento el inicio. Cuenta de una persona que era un corredor y que después termina yendo a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial y es reconocido por lo que él hizo. Pero saben, cuando él era un adolescente, un joven y fue creciendo, era el terror del barrio. Era la deshonra y la oveja negra de su familia. Una familia de policías y él era el terror del barrio. Y entre todas esas cosas que fue y vino de estar preso y de poner en vergüenza a sus padres, que eran un ejemplo en esa ciudad, en una de esas corridas que él tuvo, en una de esas corridas que él tuvo, el hermano pudo ver que él corría muy rápido. Y eso lo empezó a identificar. Te lo resumo, te spoileo la película. Empezó a identificarlo y ¿saben lo que hizo? Empezó a invertir tiempo en él y empezó a sacarlo de esas malas juntas y empezó a llevarlo a entrenar y empezó a anotarlos en carreras y así fue como una persona que era el terror del barrio, que no lo podían controlar y que iba camino a ser la oveja negra tal vez de la familia, fue un gran corredor que ganó muchos premios y por lo que él hizo lo terminan llamando a la guerra mundial y fue reconocido. Ahora yo me quiero centrar en esto, en este hermano mayor que pudo ver más allá de lo que todos veían. Cuando todos veían al terrible, al que no lo podían contener, cuando todos veían a un problemático, cuando todos veían un borracho, cuando todos veían la deshonra de la familia, hubo una persona que pudo ver más allá y vio lo que había atrás de esa fachada. Y potenció a esa persona y esa persona tuvo un cambio. Pero ¿cómo empezó todo? Con un hermano que vio más allá, vio el genio que estaba detrás. Mirá, en Roma, ahora vamos a recordar un poco la Navidad y te digo, me gustan un poco los datos históricos, espero no aburrirte, voy a tratar de pasar muchos por alto, porque muchas veces nos centramos en el pesebre, pero en Roma, hace 2000 años, donde el Señor Jesús nació, la civilización romana había sembrado el terror en el mundo. Ellos llamaban la Pax Romana, que no era conseguida por la razón, sino era conseguida por la fuerza, oprimiendo al pueblo. Tal vez vos conociste esa frase que dice todos los caminos conducen a Roma. Eso se ha dicho porque Roma donde iba conquistaba y hacía caminos para que le lleven los impuestos y para robar la mercadería de distintos lugares. Era un imperio perverso. No era la paz romana, era la paz de los sepulcros. Miles de cruces se podían levantar en un día. La cruz donde murió el Señor Jesús era
una muerte cotidiana para los que no eran romanos. Para los que eran romanos, como el apóstol Pablo que tenía ciudadano, le decapitaban la cabeza. Y en un imperio donde la dignidad no valía nada, donde en el circo romano, tal vez ustedes vieron películas, empezaron los hombres a hacer malabares para mantener al pueblo, por eso esa frase también, pan y circo, ¿no? Tirémosles pan y llevemos a la gente al circo, tengámosla entretenida mientras Roma sigue conquistando. Empezó en el circo romano las competencias y después siguió con la lucha. Primero empezaron como competencias, después siguió la lucha, después continuó la muerte y ya a la gente no le interesaba ver cómo se mataban, sino que empezaron a tirar fieras. Y esto también los aburrió y se fueron degradando tanto hasta que llegaron a tirar a los hombres directamente a las fieras. Pero en el último bastión del imperio, en la última frontera hacia Asia, ahí nace el Señor Jesús. Y nace en una última provincia bien apartada, bien pobre, en una familia con pocos recursos. Y en el último pueblo de esa provincia nace el Señor Jesús. Él habla durante 3 años y no escribe ningún libro. No maneja ningún ejército. Se rodea de pecadores, pero dio vuelta a una sociedad. Y hermanos y amigos y vecinos, esto hay que explicarlo. Porque muchas veces caemos en ese error de que está bien, ese era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Pero también como 100% hombre, esto merece una explicación. Por eso el desafío en esta noche es mirar más allá y tratar de mirar como miraba el Señor Jesús a las personas. Escuchaba el testimonio y sé que es difícil, porque uno lo habla desde acá, pero escuchaba el testimonio de una madre. Tal vez alentarte en ver esa mirada que tuvo el Señor Jesús con este personaje que es Zaqueo. Él dio vuelta a una sociedad y esto hay que explicarlo. Y la respuesta es que dentro de un imperio que no tenía dignidad, te tiré un par de datos históricos, podríamos seguir hablando de eso, en un imperio donde no tenía dignidad, hoy nos quejamos del aborto, o más que nos quejamos, levantamos la voz como cristianos que no estamos de acuerdo en eso. En ese imperio, cuando nacía un nene que no le gustaba, el romano lo podía tirar. Existía la patria potestad, el padre tenía la potestad. Es que dentro de un imperio que no tenía dignidad, el Señor Jesús vuelve a darle dignidad a la persona. Y se acerca al mendigo, y diríamos hoy, bueno, demagogia de izquierda, es un político, pero no. Bueno, pero también se acerca al rico, es un derechista, no. Jesús estaba viendo que tanto el mendigo como el rico son respetables y que él podía restaurar. Y aquí encontramos la historia de Zaqueo. En ese contexto, en ese imperio, en esos 3 años de ministerio público, ya el Señor Jesús había crecido en ese lugar. Y en esos 3 años tiene este encuentro con Zaqueo. Él entra a Jericó. La gente ya lo viene aclamando y siguiendo porque había hecho un milagro, el milagro del ciego Bartimeo. Un milagro que ya empieza a mostrar mucho más el poder del Señor Jesús, porque era un milagro, dice la Biblia, que ciego de nacimiento nunca vio. Y cuando Jesús visita Jericó, da la vista a este ciego, sigue caminando, entonces una multitud lo sigue, tal vez con los intereses que hay en esta noche. Algunos buscando algo del Señor Jesús, otros simplemente verlo, como vamos a ver que fue la ocasión de Zaqueo, y otras porque lo querían seguir. Pero en una ciudad llena de lujos, deslumbrante, una multitud lo apretaba y al entrar en la ciudad estaba fervorosa, lo apretaban y lo esperaban. Eufóricos por el milagro del ciego, entusiasmados lo siguieron. Y este es el ejercicio, esta es la clave que te quiero dejar en esta noche. Jesús, si bien es el Hijo de Dios, pero como hombre no hizo algo extravagante, sino que vio todo lo que estaban viendo. Vamos a leer quién era Zaqueo y te explico un poquito más. Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, un segundito con esto, porque le va a dar sentido a la historia para tal vez lo que nos conoce. Iba caminando y un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos?
eran personas que cobraban impuestos para Roma, pero que eran judíos y que estaban traicionando a su patria. Estaban traicionando a su patria. Por eso ellos tenían prohibida la entrada a la sinagoga, porque eran traidores. Eran los despreciados de ese momento. Y dice que era rico, era jefe de publicanos, gente que atosigaba a los judíos para que paguen impuestos para Roma y se quedaba con vueltos y de esta manera se hizo rico. Seguimos con la historia, versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicomoro para verle. Segunda vez que dice para verle, no quería escucharlo, porque si quería escucharlo, Jesús iba caminando, y mientras iba caminando iba enseñando o iba haciendo lo que Dios le marcaba, ¿no? Pero él solamente quería verlo, por eso se sube a un árbol. ¿Cuánto podía escuchar en el recorrido que el Señor Jesús pasa? Él solo quería verlo, era un espectador, porque había de pasar por allí Jesús. Pero este es el ejercicio que quiero dejarle en esta noche, como fin de año, también como desafío, para que tal vez podamos renovar nuestra visión y ver más allá. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, miren, hasta los que tienen la cámara apagada, el Señor Jesús hizo esto, miró hacia arriba, lo que todos podrían haber hecho. No estaba tan arriba porque el árbol sicomoro es un árbol peticito, y Zaqueo, como era peticito, dicen que se subió al árbol, quería verle. Pero Jesús lo vio. Mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Miren, el Señor Jesús se invitó a su casa. Qué lindo el Señor Jesús. Qué lindo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Evidentemente había una necesidad en Zaqueo. Ay, me olvidé. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo habiendo tantos ricos? ¿Cómo habiendo tantos era la base de los sacerdotes en Jericó? ¿Cómo habiendo tantos se va a sentar a comer en la casa de un pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Un paréntesis en esto. Lo que hizo Zaqueo de devolver cuadruplicado todo lo que había robado, no es que por eso fue salvo. Y el Señor Jesús, después de ese pasaje, termina diciendo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. No, sino que porque ha sido salvo, un fruto, una manifestación de esa salvación fue que Zaqueo devolvió todo. Porque tal vez vos lees esto, o estás escuchándome porque no tenés la Biblia, y decís: la salvación es por obra. No, la salvación no es por obra. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y requiere que después trabajemos para que cambiemos nuestra vida y se vean nuestras obras, y como decían ahí en una oración, seamos luz. Y el último pasaje que me encanta dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús tenía una visión que iba más allá de la gente. Y eso es lo que quiero desafiar, porque yo fui desafiado en eso. ¿Qué era lo que veía la gente en Zaqueo subido a un árbol? No era, querido, un recaudador de impuestos. Lo recaudaba para los romanos, era un traidor. Se lo daba al imperio invasor. Lo sentían como un traidor de su pueblo. Él se enriqueció hostigando a las personas. Era jefe de un sistema perverso. Pero cuando lo miramos así, lo pesamos, lo medimos, sabemos quién es Zaqueo, y lo catalogamos, le ponemos rótulo y decimos: es esto, traidor. Pero ¿qué vio Jesús en él? Mirá, yo quiero desalentarte y alentarte. Desalentarte es que Jesús vio lo mismo que vieron todos. No es que vio algo más allá. Si bien como hijo de Dios, él podía penetrar, pero también no caigamos en el error en simplificar. El Señor Jesús veía más allá.
No es que Jesús vio algo distinto, vio lo que la multitud estaba viendo, un hombre subido a un árbol, pero que evidentemente había una necesidad. Él vio más allá. Él vio un hombre que perdió el camino, que se extravió del camino, que no tenía propósito, porque una familia así no tenía propósito, por más que sea rico. Pudo ver en él lo que también nombrábamos en esta noche, a ese hijo pródigo que se fue de la casa del padre y que mientras todos veían un traidor miserable, el Señor Jesús vio a una persona con una necesidad. Y más que una persona, esto es mi opinión, vio a una familia que tenía una necesidad. Porque cuando dice que se invitó a la casa y dijo, la salvación ha llegado a esta casa, en los pasajes que se dice que la salvación ha llegado a una casa, es porque se convirtió uno y más de uno, sus sirvientes, sus hijos, sus familiares. La visión de Jesús penetraba en la realidad de la persona. Y él ve la distancia de esa persona que está separado de Dios. Y él vio el estado espiritual de Zaqueo y esa percepción lo llamó, lo mandó a llamarlo y a que se baje del árbol. Porque querido amigo, querida amiga, querida familia, no se puede ser un discípulo del Señor arriba de un árbol. Jesús no tenía una opción por una clase social. Él buscaba a todas las personas. Por eso si vos estás acá y te tirás abajo, como tal vez muchas personas que caemos y que caen en una adicción tienen esta tendencia de menoscabarse. Querido Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él puede ver en vos la distancia de lo que está separado de Dios. Él buscaba a todas las personas. No existía de eso de opción por los pobres o acercarme a los ricos por un interés. Para Jesús hay una necesidad espiritual en cada ser humano que Él se acerca. Y mientras los demás tienen filtros, en Zaqueo Jesús no tenía ninguno. Y no solo eso, sino que se invita a la casa. Iba a ir a la casa del traidor. Por eso los religiosos tal vez estaban murmurando. ¿Cómo va a ir a la casa de un traidor? ¿Sabes por qué? Porque Jesús podía percibir en quienes lo rodeaban más allá. Más de lo que perciben los discípulos. Y esto es un golpe para la iglesia, esto es un golpe tal vez para los líderes que también pueden estar en esta noche, que muchas veces confundido tras ir tras las multitudes, el Señor Jesús no le tembló el pulso en dejar toda una multitud e ir tras una persona, porque ahí había una necesidad. No le tembló el pulso. Tal vez algunos de nosotros hubiéramos dicho, Señor, predica desde acá, te está siguiendo una multitud, muchos te van a escuchar, pero el Señor Jesús tiene una mirada que ve más allá y ve donde hay una necesidad y esa necesidad hay que afrontarla y hay que atacarla. Y es una enseñanza para sus discípulos, mostrándole el camino, diciéndole, es por acá. Por eso los discípulos pudieron cambiar su vida en la Biblia, en Hechos, que lo leemos cuando comienza la iglesia, y ser personas fracasadas, pescadores, traidores, que negaron y que no creían en el Señor Jesús a ser los pilares de la iglesia. Pero el Señor Jesús estaba penetrando en su cabeza. Y este es el desafío que yo les quisiera dejar a través de la palabra de Dios, no yo, de poder tener esta mirada. Yo sé, y todo el año habrás escuchado, y a mí me tocó, tal vez, no me acuerdo si fue este año o el anterior, desafiarte tal vez con otros temas. Y está bueno, pero ¿por qué no dar un salto más allá y tratar de empezar a dejar de pelear en el barro? Porque hay otro escalón a los que queremos seguir creciendo en esta relación con Dios. Yo comentaba en el testimonio de Ale, comentaba en el testimonio de Dani, yo compartía la iglesia con ellos y después me vine a Lomas, compartíamos el testimonio de Fernando, y bueno, son lo que más conozco de acá, de Chelo, pero ellos hicieron un escalón más, porque en algún momento, cuando más nos distanciamos del pecado, más cerca vamos a estar de Dios, y hay que ir abrazando otras cosas. Y yo el desafío en esta noche que te quiero dejar es eso, a que podamos dar 1 o 2 pasos más. ¿A qué? A que yo ya deje de pensar tanto en mí. Esto sin duda, no quiero adelantar proceso, acá hay psicólogos que lo están acompañando, personas que saben, pero en algún momento ya nosotros tenemos que ser de esas personas que miren más allá. Como ese hermano mayor vio en una persona que había un potencial cuando todos veían un traidor. Pero el ejemplo máximo del Señor Jesús.
y empezar a ver en los demás eso. Cuando la gente le pone rótulos, ahí va el traidor, ahí va el adicto, ahí va el borracho, ahí va el homosexual, ahí va hasta aún lo que a veces la iglesia o la religión deja fuera. Y nosotros le ponemos rótulos. Y a nosotros nos tocó batallar en esta generación, no en la generación pasada, en esta generación. Y tenemos que dar respuesta. Y tal vez la respuesta es que tenemos que tener los ojos que tenía el Señor Jesús, que Él podía ver más allá. Él podía ver más allá. Jesús abandonó la multitud y privilegió a la persona y se invitó a su casa. Y a veces con ese criterio de menospreciar a la persona y tras ir la multitud, nos olvidamos la misión que tenemos. Es esa misión que en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan se detienen con un cojo en la puerta del templo de la Hermosa. Y no solo que hacen el milagro y lo llevan al Señor Jesús, sino que lo hacen entrar en la iglesia. Pero es uno, da una conferencia. Pero no, hay algo que destaca a Jesús. Es el valor de la individualidad. Y en un momento donde la dignidad de la persona no valía nada, Él viene a dar dignidad. Porque está alienado, está fuera de sí. Esto es una frase que se repite en la Biblia, en el hijo pródigo, y que se repite en el endemoniado de Gadara, que estaban fuera de sí. Y Zaqueo acá estaba fuera de sí, pero pudo volver en sí. ¿Por qué? Porque como el hijo pródigo que estaba arruinado, pudo volver en sí. Y como el endemoniado de Gadara, el Señor Jesús se acercó, pudo volver en sí. Jesús vio lo que podía llegar a ser. En un momento le traen a una adúltera para apedrearla, pero Jesús lo para de una forma magistral. Y le dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos se fueron acusados de su conciencia. Y él ve que el necesitado puede tener una oportunidad, que siempre la persona puede volver en sí y que siempre la persona puede ser restaurada. Y hermano, no es un mensaje progre el que estoy dando, o un mensaje para suavizar el oído, porque el Señor Jesús ve la necesidad, pero esa mujer pecadora le dijo, vete y no peques más. Pero siempre el Señor Jesús ve que tiene la oportunidad de recuperar el camino y de volver en sí a la persona. ¿Y qué es volver en sí? Tal vez en esta noche vos estás alienado. ¿Qué significa estar alienado o fuera de sí? La droga, el alcohol, cualquier tipo de adicción te está transgiversando la verdad. Y el Señor quiere que vos vuelvas en sí. ¿Qué es volver en sí? Darme cuenta de quién soy en este momento y volver a la realidad. Salir de esa alienación. El hijo pródigo en algún momento, como decía Fernando, tuvo que tocar fondo y darse cuenta quién soy. Y se preguntó, ¿quién soy? Soy hijo de mi padre y tengo una casa. ¿Qué hago acá? Y tuvo que volver corriendo a los brazos del padre. Todos tenemos un sello de individualidad. Y Dios quiere que conozcamos el propósito de cada uno. Y Jesús vio lo que Zaqueo era, pero también vio lo que Zaqueo podía llegar a ser. Y eso estamos llamados como iglesia. Y eso es el desafío que te quiero dejar en esta noche. A que vos puedas volver a los tuyos. A que vos, como vos decías, sé que es difícil, lo digo de acá sentado desde mi casa y que cuando me junte el 24 no voy a estar viviendo lo que vivió Ale, sino al contrario, voy a estar viviendo en la casa de su pastor, Carlos, donde abren el piano y cantamos. Para mí, siendo también familia cristiana, eso también me impactaba porque yo no lo hacía. Todo totalmente un polo opuesto tal vez a lo que vos estés viviendo. Pero sí te quiero dejar el desafío a que puedas hacer luz y puedas recordar en estas fiestas y también de aquí adelante que el Señor Jesús nació y vivió y murió por cada uno de nosotros. ¿Qué era lo que leíamos acá? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y rescata a un traidor que tal vez ni vos ni yo le hubiésemos ido a buscar. Jesús vio lo que Zaqueo era, pero vio lo que Zaqueo podía llegar a ser. Y la visión del cristiano debe ser esta: ver la persona con la que persona puede llegar a ser. Te hago una pregunta, querido. ¿Cuántos Zaqueos hay al lado tuyo? ¿Los viste? Pero por eso te digo que es un desafío, es un escalón más, ¿eh?
Porque para poder ver más allá hay que empezar a dejar de ver a uno mismo. Y es una solución esto también, ¿eh? Cuando uno ve allá hacia afuera, los problemas de afuera, de adentro se pueden volver más chicos. Hay que empezar a verlos. ¿Los viste? ¿Los identificaste? Hipócritas, malas personas, traidoras, embusteros, borrachos, traidores, engañadoras. Cuando solo nos detenemos en esos rótulos, caemos en decir, no reúne los requisitos para llegar a ser salvo. Y siempre doy el ejemplo de Fernando Soriano porque me impacta. Una persona que era mayor se acercó a una esquina. Y hoy tenemos a Fernando, a su familia, hermosa familia que trabaja para Dios, porque una persona pudo ver más allá. Y se acercó a una esquina, donde tal vez muchos podríamos haber dicho, rótulo, ahí no me acerco. Y trabajar de esa manera estaríamos diciendo que estamos trabajando con prejuicio. Y en otras palabras estaríamos diciendo que Dios ya no tiene poder para transformar a una persona. Y en otras palabras estaríamos diciendo que Dios tiene la misma sabiduría que yo y que Él no puede. Pero en Juan capítulo 1, el Evangelio de San Juan dice que Dios vivió entre nosotros. Él eligió vivir entre nosotros, armó su tienda entre nosotros. En un mundo lleno de violencia, te conté un poco en dónde nació el Señor Jesús. Si tendríamos más tiempo te diría quién era Herodes, quién era el rey, el presidente en aquel momento, para que vos lo entiendas, alguien que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. ¿Quiénes eran los que estaban en ese momento? En un momento de violencia, de perversidad y de egoísmo, pero Él se acercó a todos sin importar. Nadie se acercaba a la mujer samaritana, porque era mujer, porque en aquel momento la obviaban, porque era samaritana, pero Jesús se acercó. Nadie se acercaba a María Magdalena porque tenía muchos demonios, pero Jesús se acercó. Nadie se acercaba a Leví, a Mateo, porque era otro publicano que cobraba impuestos. Y no solo que Jesús se acerca, sino que lo llama a ser uno de los 12. Nadie se acercaba a Simón el celote. ¿Sabéis quiénes eran los celotes? Los que querían tirar a Roma al piso y verla derrocada a través de la fuerza. Eran los inventores de la daga, eran los que en un tumulto como esto, en lo de saqueo, iban y mataban a un romano. Nadie se acercaba al Simón el celote, era celoso. Pero el Señor Jesús lo llama y lo llama a ser uno de los 12. Nadie se acercaba a Simón el fariseo, es un hipócrita, pero Jesús se acercó. Nadie se acercaba a Bartimeo el ciego, pero Jesús se acercó. Jesús se acercaba a todas las personas que nosotros diríamos caso perdido. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús criticó a los fariseos de aquel momento porque le dice, ustedes recorren todos para ganar un prosélito, ni siquiera un creyente, un prosélito. Y Jesús nos manda que nos acerquemos al prójimo y que Él se encargará de salvar. El gran paso que tenemos que hacer es acercarnos, bendecirlo, y la conquista va a venir de parte del Señor. Vuelvo a hacer esta pregunta, ¿cuántos pródigos, cuántos saqueos hay a nuestro alrededor? ¿Los vimos? Y si los vimos, ¿qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Hermanos, termino con esto. Las sociedades se cambian de adentro hacia afuera. Y el único que puede hacerlo es Jesucristo. El único que puede cambiar una sociedad, pero sobre todo una persona, es Jesucristo. Y la esencia del mensaje cristiano tiene que ser esta: ver más allá. Como decía un predicador, ¿qué es la evangelización? Porque a veces la hacemos tan difícil. ¿Qué le tengo que decir a la otra persona? Mira, un predicador dijo una vez, la evangelización es de un mendigo hacia otro mendigo explicándole de dónde encontró el pan. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Querido Avi, ¿cuántos dispositivos hay? 35 dispositivos, y no sé cuántas personas hay atrás de todos estos dispositivos. El desafío es este, que podamos ver más allá. Deja de ver tal vez nuestro propio ombligo, porque hay que curar, hay que sanar, pero en algún momento hay que dar un paso más. Y el desafío como cristianos que tenemos es que donde Dios te rescató, Él también te puede utilizar a vos para rescatar a otros. Tal vez a mí no me utilice con el mismo impacto, porque yo no viví lo que ustedes vivieron. Sí viví otras cosas, pero tal vez te utilice a vos. Y termino con dos frases magistrales que dice el Señor Jesús. En primer lugar dice, la salvación ha llegado hasta casa. Había una necesidad en esa casa. Y dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Termino. ¿Cuál es la conclusión?
Para los cristianos que estamos en esta noche y para las personas que nos visitan, que no tienen a Cristo en su corazón, es el mismo llamado. 3 cositas rápidas, un llamado impostergable. Date prisa, versículo 5. Date prisa, le dice el Señor Jesús a Zaqueo. Deja lo que estás haciendo. No hay otra cosa más importante que seguir al Señor Jesús. Es un llamado impostergable, iglesia. Me centro ahora en los que somos cristianos. Es un llamado impostergable. Date prisa, el mundo se pierde sin Cristo y sin esperanza. Pero es un llamado imperativo, le dice, desciende, desciende, versículo 5, desciende. ¿De qué tenemos que descender? ¿De nuestra comodidad? ¿De qué tenemos que descender? Tal vez de nuestro tiempo. ¿De qué tenemos que descender? De nuestro orgullo. Hay que descender porque el que llama es el Señor. Y es un llamado imprescindible. Es necesario, versículo 5 al final, es necesario que yo pose hoy en tu casa. En otras palabras, es necesario que yo restaure tu camino. Es un llamado impostergable, es un llamado imperativo y es un llamado imprescindible. Pero las mismas 3 y las mismas 3 conclusiones te las dejo para vos en esta noche que no tenés a Cristo en el corazón. Corro a los que ya somos hijos de Dios, que seguimos luchando con nuestras batallas, pero que el desafío es que podamos ver más allá. En esta noche, para vos que no tenés a Cristo en corazón, el Señor te está diciendo, es un llamado impostergable, date prisa. No lo dejes para mañana. No lo dejes para después. Deja lo que estás haciendo. No hay otra cosa más importante. Es un llamado impostergable, date prisa. Pero es un llamado imperativo, desciende. Nadie puede ser salvo en su propio orgullo. Querido, ojalá que en esta noche, y querido y querida, que en esta noche te puedas dar cuenta de que si vos por tus propias manos no te podés salvar, que necesitas a Cristo, desciende. Desciende del caballo del orgullo. Desciende de darte cuenta que por tus propias cuentas no podés. Y es un llamado imprescindible, porque no te lo dice Fer, no te lo dice Marcelo, el pastor de la iglesia, te lo está diciendo el Señor. Es necesario que yo pose en tu casa. Y el Señor quiere posar en tu casa. Pero el Señor no va a patear esa puerta, porque el Señor Jesús ve más allá. Pero cuando el Señor Jesús vio más allá en Gadara y salvó al endemoniado, salvó a esa persona, pero toda una ciudad le dijo, retírate. Es un llamado imprescindible, es necesario. Pero el que tiene que abrir la puerta de tu corazón sos vos. Termino con una historia. Es la historia de un pintor callejero. Ese pintor callejero dice que no tenía nadie, era nuevo en esto de pintar, y que nadie se centraba en ver y detenerse para que él los pueda retratar en un cuadro. Estaba en esa galería, estaba en una peatonal. Dice que para que la gente se empiece a frenar y que él los pueda retratar y pintar, va y llama a un mendigo. Y el mendigo acepta por pocos pesos a que él lo retrate. Y cuando él lo retrata y el mendigo se sienta del otro lado enfrente y el pintor lo empieza a pintar, la gente chusma, que tenemos esa tendencia, ¿no? A ver, se empieza a aglomerar gente, multitud, multitud, multitud. Y que cuando él lo termina de pintar, te la resumo, es una historia verídica, la persona da vuelta al cuadro y cuando lo muestra, toda la gente queda impresionado. Pero el que más queda impresionado es ese mendigo. Y el mendigo le dice, ese no soy yo. Y el pintor no lo había pintado con la cara curtida de dormir en la calle, con el pelo desarreglado, con la barba desprolija, tal vez con el olor y con una vestimenta que no iba. El pintor lo pintó extraordinario, con una sonrisa, con un reflejo de luz que le impactaba, con una presencia, volvió en sí. Y el pintor le da esta respuesta. Este no solo que sos vos, sino es esa persona que vos podés llegar a ser. Ese pintor vio más allá. Esta es la persona que vos podés llegar a ser. Y querido, este es el mensaje en esta noche. Para los que somos hijos de Dios, que podamos ver más allá. Pero para los que no tienen a Cristo en su corazón, vos podés llegar a ser lo que el Señor pensó que vos seas, pero que el que le tiene que dar el primer paso de fe sos vos. Querido, que en esta noche puedas abrir tu corazón, simplemente en donde estás. Decirle, Señor, sálvame. Quiero ver el retrato de mi vida y que cuando me pinten y que cuando vean y que lo que refleje no sea un mendigo, un borracho, una persona que ni mi familia me aguante. Quiero ser esa persona que vos pensás que yo puedo llegar a ser. Pero para eso le tenés que dar la oportunidad de abrirle tu corazón de donde estás. Querido, gracias por el tiempo, me pasé 4 minutos, pero espero que haya sido una bendición como para mí estar en esta noche. Iglesia, veamos más allá.